En las entrañas de las prisiones más oscuras y despiadadas del mundo, existe una estricta jerarquía en la que incluso los criminales más curtidos tienen su propio código de honor. Los asesinos de niños, considerados los más viles y despreciables, se encuentran en lo más bajo de esta cadena alimentaria carcelaria. Entre rejas, la venganza adopta una forma brutal y despiadada. Hoy analizamos el trágico destino de 4 asesinos de niños en prisión. Liam Dean. Empezando por un asesino de 22 años, Liam Dean, de Wakefield, fue encontrado muerto en su celda en HMP Leeds en la mañana del 12 de noviembre. En 2018, fue encarcelado por asesinar a su hija de 2 días. Después de que la madre de Luna decidiera dejarla con Liam, pensó que las cosas eran normales. La bebé Luna tenía solo 2 días cuando la dejaron al cuidado de su padre, mientras su mamá se iba a dormir. Pero Dean perdió los estribos durante la noche cuando el bebé continuó llorando. En un horrible momento de pérdida de control, se enfadó de verdad y golpeó a Luna en la cara. La abrazó con fuerza y la sacudió tan fuerte que se hizo daño en el cerebro. Y por desgracia, la niña murió. Y Liam Dean estará en la cárcel para siempre. Imagínate lo pequeña e indefensa que es esta bebita. Da mucho miedo. Dean estaba realmente sorprendido y trató de ayudarse a sí mismo y le dijo a la madre del bebé que no podía respirar bien y que se había caído y golpeado la cabeza. Después de que la ambulancia llevara al bebé al hospital, el médico dijo con tristeza que la niña había muerto porque tenía la cabeza muy herida. Estaba tan mal que tenía el cerebro muy dañado. Y entonces llegó la policía. Dean se sintió muy disgustado y admitió que había hecho algo malo durante el ataque cuando le preguntaron al respecto. Las cosas cambiaron por completo cuando Liam Dean ingresó en prisión, ya que no sabía que su vida acabaría allí. Dean conoció a algunos de los psicópatas de la cárcel, desde violadores hasta asesinos. Uno de ellos es John Westland, un joven de 29 años que cumplía condena por violación y lesiones graves. Fue encarcelado originalmente en 2008 tras admitir haber violado y agredido a una mujer de unos 50 años a la que había conocido en un club nocturno. En aquel momento, el Tribunal de la Corona de Oxford oyó que había golpeado a su víctima en la cara y le había causado lesiones graves, incluida la fractura de mandíbula. También había sido condenado anteriormente por agredir a mujeres mayores. John fue la razón de la muerte de Dean. ¿Cómo? Porque es una consecuencia desafortunada de la vida en prisión, que aquellos que son culpables de delitos graves, como Dean, encontrarán a otro preso a quien despreciar. Y esta es la razón por la que John quiere matar a Dean alrededor de las 5:30. Por desgracia, Dean fue encontrado cubierto de sangre en una celda por los guardias de la prisión, y se encontraron fragmentos de vidrio en una silla cerca de la litera, junto con las huellas dactilares de uno de los presos. ¿Adivina quién? Encontraron que las huellas coincidían al 100% con las de Westland. Westland declaró ante el jurado que en la cárcel llamaban a Dean asesino de bebés y que recibía amenazas y burlas a diario debido a la naturaleza de su condena. También dijo que su compañero de celda tenía deudas financieras con otros presos. Westland, de Abingdon, Oxfordshire, fue encarcelado inicialmente en 2008 tras admitir haber violado y agredido a una mujer de unos 50 años a la que había conocido en un club nocturno. En aquel momento, el Tribunal de la Corona de Oxford oyó que había golpeado a su víctima en la cara y le había causado lesiones graves, incluida la fractura de mandíbula. También había sido condenado anteriormente por agredir a mujeres mayores. Kirsten Hatfield. Anthony Palma fue condenado por matar a Kirsten Hatfield, de 8 años, en 1997. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Palma se enfrentó a un violento final en prisión por su terrible crimen. En 1997, Kirsten Hatfield, de 8 años, desapareció de su casa. Anthony Palma, que vivía cerca, fue declarado culpable de su asesinato, aunque fue condenado a cadena perpetua. Palma nunca dijo a nadie dónde había escondido el cadáver de Kirsten. Esto dejó a su familia con la esperanza de poder encontrarla algún día y darle un entierro digno. Palma siempre dijo que era inocente y que estaba en casa la noche que Kirsten desapareció. Se aferró a esta historia desde 1997 hasta 2015, pero en 2015, las pruebas de ADN encontradas en la ventana de la habitación de Kirsten y en su ropa interior vincularon a Palma con el crimen. Estas pruebas condujeron a su condena por asesinato en primer grado 2 años después. Mientras cumplía su cadena perpetua en una prisión de Oklahoma, Palma murió apenas 13 meses después. Fue estrangulado y golpeado en la cabeza por su compañero de celda, que también era un asesino convicto. Los funcionarios de prisión
organizaciones creían que Palma era el objetivo porque había hecho daño a un niño. A pesar de su muerte, la búsqueda del cuerpo de Kirsten continuó. La negativa de Palma a revelar dónde la había escondido causó aún más dolor a su familia. Su propia vida acabó en violencia, añadiendo un trágico giro a esta desgarradora historia. Roy Whiting. Permítanme presentarles a Roy Whiting, un hombre sinónimo de tragedia e injusticia. Su historia se entrelaza con la de una joven a la que le arrebataron la vida demasiado pronto, dejando tras de sí una familia en duelo y una nación conmocionada. En la pintoresca campiña de West Sussex, Inglaterra, un día de verano del año 2000, se desató la peor pesadilla para una familia. Sarah Payne, una niña de 8 años brillante y enérgica, estaba jugando cerca de la casa de sus abuelos cuando ocurrió la tragedia. La desaparición de Sarah desencadenó una búsqueda frenética, en la que voluntarios y fuerzas del orden se movilizaron para encontrarla. Pero a medida que pasaban los días sin que hubiera rastro de Sarah, el miedo y la incertidumbre se apoderaban de la unida comunidad. La familia de Sarah suplicaba que volviera sana y salva, y su angustia era palpable mientras se enfrentaban a la angustiosa espera de noticias. Pasaban las semanas y la esperanza disminuía con el paso de los días. Entonces, en un giro desgarrador de los acontecimientos, el cuerpo sin vida de Sarah fue descubierto en un campo remoto, a kilómetros de su casa. El autor de este acto atroz no era otro que Roy Whiting, un delincuente sexual convicto con un pasado oscuro y problemático. Whiting ya había sido condenado por delitos similares, incluido el secuestro y abuso sexual de otro niño en 1995. A pesar de cumplir condena, fue puesto en libertad condicional en 1997. Trágicamente, su puesta en libertad provocaría una mayor devastación. En 2001, Roy Whiting fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Sarah Payne. Fue condenado a cadena perpetua. El impacto del caso de Sarah Payne resonó mucho más allá de la sala del tribunal. Desencadenó un debate nacional sobre la seguridad de los niños y la vigilancia de los delincuentes sexuales conocidos. En respuesta a la trágica muerte de Sarah, se puso en marcha la Ley de Sarah, que permite a los padres acceder a información sobre personas con antecedentes de delitos sexuales que puedan suponer una amenaza para sus hijos. Aunque el legado de Sarah sigue vivo gracias a estos cambios legislativos, su historia nos recuerda conmovedoramente la vulnerabilidad de los niños y la importancia de la vigilancia comunitaria. Que su memoria siga inspirándonos para trabajar por un mundo en el que todos los niños puedan crecer seguros y protegidos de cualquier daño. Jennifer Berry. Cuando uno imagina a un asesino de bebés, su mente puede evocar automáticamente una imagen concreta, un rostro, un perfil, un estereotipo de hombre. Pero en la escalofriante realidad de nuestro siguiente caso, esas suposiciones quedan en entredicho, ya que el autor no es quien cabría esperar. Esta vez, el acusado es una mujer. Conozca a Jennifer Berry, una antigua trabajadora social de la cercana ciudad de Yonkers, que ahora se enfrenta a cargos de asesinato y homicidio involuntario. En las vibrantes calles de Nueva York, se desató un escalofriante crimen que hizo añicos la ilusión de seguridad y confianza. Jennifer, embarazada a escondidas de su novio, dio a luz en su casa de Nueva York. Lo que siguió fue una secuencia de acontecimientos tan espeluznante que desafía la comprensión. En un momento de horror indescriptible, la hija recién nacida fue arrojada a la muerte desde una ventana de un 7º piso. La autora de este acto impensable se enfrenta ahora a todo el peso de la ley. Acusada de asesinato y homicidio involuntario, las acciones de la mujer han dejado a una comunidad sumida en la incredulidad. El novio, ajeno tanto al nacimiento como al trágico suceso, se encontraba en otra habitación cuando ocurrió. Se llamó a la policía después de que la recién nacida fuera descubierta, todavía unida a su cordón umbilical, cubierta de sangre. Berry afirmó que la niña había nacido muerta, pero la investigación descubrió que estaba viva cuando cayó 7 pisos. Los testigos describieron a Berry con una mirada ausente, como perdida y desconectada de la realidad. Incluso su novio, Giovanni Johnson, que llevaba con ella más de un año, desconocía su embarazo, creyendo que se había sometido a un aborto. Berry negó inicialmente su embarazo, afirmando más tarde que había dado a luz en la ducha, pero que el bebé no respiraba. Finalmente admitió que lo había tirado por la ventana. Los servicios de emergencia llegaron, pero trágicamente el recién nacido fue declarado muerto en el lugar de los hechos, por lo que las autoridades están investigando las circunstancias que rodearon este devastador incidente, incluida la revisión de las imágenes de vigilancia
vigilancia del edificio. Llegamos al final de estas trágicas historias, así que no olvides suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios sobre estas 3 historias. Gracias por vernos y hasta el próximo video.